Nuestra iglesia allá en Guanabacoa les envía un saludo, ya que no pueden venir como antes, porque ahora están reunidos allá, pero les saludan y siempre los recordamos a todos ustedes con mucho cariño por los lazos que nos unen. Seguimos con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y la sesión que corresponde a la mañana de hoy se encuentra en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas, a los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Voy a aprovechar para que ustedes lo están viendo. Sí. Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, pues Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga su palabra. Señor, una vez más nos acercamos a ti y esta vez lo hacemos para pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos escuchar la voz de Jesucristo hablándonos, Señor, transformándonos y cambiándonos para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a ser claros y a entenderte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el documental Leal al Tiempo, que es un documental que realizó el prestigioso actor y director de cine Luis Alberto García, hay una escena, un documental dedicado, por supuesto, a Eusebio Leal. Hay una escena donde Silvio Rodríguez, que es uno de los entrevistados, dice: a Leal no necesita que lo defiendan, su obra lo defiende. A Eusebio Leal no necesita ser defendido porque su obra lo defiende. Y en el pasaje que estamos considerando hoy, vamos a ver algo similar, en el sentido de que el apóstol Pablo no buscó nunca que alguien lo defendiera o que alguien lo apoyara, sino que se dedicó a hacer su obra, la obra que Dios le había mandado. Y esa obra era la que hablaba por él. Y de eso tenemos mucho que aprender nosotros, que somos unos especialistas en buscar quien nos defienda, quien nos apoye, quien nos reconozca, quien nos dé crédito, quien nos impulse, quien nos aplauda. Cuando es el evangelio solo y la obra de Dios la que respalda o no lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El capítulo 2 comienza diciendo: luego 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé,
y Tito también. Y cuando dice 14 años más tarde, tú puedes decir 14 años más tarde ¿de qué? Bueno, al final del capítulo 1, nosotros podemos encontrar 14 años más tarde ¿de qué? Bueno, es 14 años más tarde de la conversión de Pablo o de esos primeros años después de su conversión y después de su primera visita a Jerusalén. Ahí al final del capítulo 1 nosotros leemos, luego, el versículo 15 comienza hablando de la conversión de Pablo, de su trabajo en el Señor y de su tiempo de preparación para el ministerio. Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, no había estado con el Señor Jesucristo en esos 3 años de su ministerio terrenal. Pero cuando el Señor lo llamó, el Señor mismo lo capacitó y hubieron unos 3 años, ¿verdad?, donde Pablo estuvo en las regiones de Arabia siendo instruido directamente por el Señor Jesucristo. Por eso algunos lo criticaban diciendo que él era un apóstol de segunda, cuando en realidad él cuenta, ¿verdad?, como después del evento de Damasco, cuando él es echado al suelo por esa luz y el Señor trata con él, es automáticamente instruido por Cristo como un apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo por 3 años. Dicho sea de paso, en un tiempo donde el movimiento apostólico, ¿verdad?, pulula por ahí y hay tantos apóstoles, debemos decir que una de las condiciones que la Biblia señala para el apostolado de Jesucristo, para ser un apóstol de Jesucristo, es que la persona tenía que haber estado un tiempo con Jesucristo, en vivo y en directo, siendo instruido por Él, siendo capacitado por Él. De hecho, en Hechos capítulo 1, cuando ellos están debatiendo por el sucesor de Judas, Pedro dice que tiene que ser una persona que haya estado con nosotros, que haya pasado tiempo con el Señor. Así que ya no hay apóstoles en ese sentido, en el sentido apostólico del Nuevo Testamento. Los fundamentos de la iglesia, las columnas de la iglesia, ya eso se acabó porque ya no hay nadie que haya estado con Jesucristo en vivo y en directo. Pero dice Pablo que 14 años más tarde de que él fue instruido por el Señor y empezó a predicar el evangelio, él regresó a Jerusalén. Durante sus primeros años como ministro del evangelio, él hizo un viaje corto a Jerusalén donde conoció a Pedro y conoció a Santiago, pero fue algo informal. Y después de esto, él nunca más fue a Jerusalén. Jerusalén era como la iglesia principal, la Habana Vieja, para ellos. Él nunca más regresó a Jerusalén, sino que se dedicó a hacer su trabajo allá con los gentiles, donde Dios lo había mandado. Pero este evento que relata Gálatas se puede considerar como la primera asamblea general o la primera convención o el primer concilio que tuvo la iglesia. Y seguramente usted ha oído por ahí de los católicos el Concilio Vaticano tal, ¿verdad? El concilio. ¿Han oído eso? ¿Han oído de los concilios? ¿Sí? Ok, esto no es un invento de la Iglesia Católica. Esto comenzó a suceder desde este tiempo y este es el primero, la primera reunión general, seria, importante de la iglesia, como un cuerpo, ¿verdad?, en distintas manifestaciones, en distintos lugares. La primera reunión de la iglesia, y desgraciadamente, desafortunadamente, esta primera reunión de la iglesia no fue para tratar asuntos normales de cuándo nos vamos para el campamento, cuándo vamos a hacer un retiro, o cómo están las cosas, o cuándo empieza el seminario, sino que esta reunión se tuvo que dar porque había un problema que había comenzado a darse, como ya ustedes deben haber visto aquí en los sermones anteriores. Había un problema que había comenzado a darse en la iglesia de Galacia y seguramente en otras iglesias. ¿Cuál era el problema? Dice Pablo que algunos falsos hermanos, algunos falsos cristianos, algunos falsos maestros se habían introducido en la iglesia
para enseñar que era necesario guardar la ley para ser salvos. Y Pablo fue a la iglesia central, a la iglesia madre, para explicarles a ellos cuál era el evangelio que él predicaba. Muchas veces vemos el texto como que Pablo fue a pedir permiso o Pablo fue a decir, bueno, esto está bien lo que yo estoy diciendo. Pero Pablo dice que él fue a explicarles el evangelio que él predicaba porque tenía miedo de haber trabajado en vano. Y que esta información nueva que estaba llegando, que hacía falta hacer algo más que creer en Cristo para ser salvo, fuera a perjudicar la obra que él estaba haciendo. Él fue a Jerusalén no para pedir permiso ni para preguntar si lo que él estaba predicando estaba bien o estaba mal. Él fue para decir, este es el evangelio que yo recibí de Cristo y este es el evangelio que yo predico y no hay otro. Así que aquí no se puede añadir nada más. Eso fue lo que fue a decir allá. Así que si ustedes tienen algo que ver con esos maestros que están llegando ahí abajo, por favor, recójanlos. Porque no hay otro evangelio. No hace falta nada más que Cristo para ser salvo. No hace falta circuncidarse. No hace falta guardar la ley. O como dice la Nueva Traducción Viviente, seguir los... Déjame leerlo porque me encanta. Seguir los reglamentos judíos. Estos falsos maestros que estaban entrando en Galacia estaban enseñando a la iglesia que había que seguir unos reglamentos humanos para ser salvo. Y quizás tú has oído esto, sobre todo de mí, hasta la saciedad. Y puedes decir, pero Ulises está diciendo lo mismo de nuevo. Sí, estamos diciendo lo mismo, porque no hay nada más que decir. Lo único que nosotros necesitamos para ser salvos, para tener una relación con Dios, a nivel de padre e hijo, es creer en Jesucristo. Y nada más. Pero muy pronto en la iglesia, esto no es un problema nuevo, esto es un problema viejo. Muy pronto en la iglesia se empezó a meter gente diciéndole, oye, sí, eso está bien, hay que creer en Cristo, el Mesías esperado, ok. Sí, pero tú tienes que, porque los cristianos tienen que tener cierta forma, ¿no? Sí. Tú dices ahora que eres cristiano, pero mi hermano, esos pelos, esos chores, esos tatuajes, esa pinta, esa manera de hablar alocada. Eso no es de cristianos. Hay una forma. Los cristianos tienen que ser de una forma. Y Pablo dijo, no. No. Porque el cristianismo no son una serie de reglas que cumplir. El cristianismo es una relación viva con Jesucristo. Una relación real y verdadera como la que yo tengo con Juan. No hace falta cumplir unas reglas para tener esa relación, sino sencillamente tenerla. Y eso es lo que estaba en juego en la iglesia en ese tiempo. Y ese es el peligro que Pablo ve en la iglesia. Y por eso va a la iglesia central en aquel momento, de donde quizás podían haber salido estas ideas porque ellos eran judíos. Y para su sorpresa, gracias, estos grandes hombres de la iglesia le dicen que están de acuerdo con él, que no hay ningún problema, que ellos entienden, igual que él, que no necesitamos nada más que Jesucristo para ser salvos. Dice el texto, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, y esto me encanta, esto es una rutina de Pablo que me gusta mucho. Dice, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Fíjate con qué aguaje le entró Pablo a Jerusalén.
que cuando él escribe, inspirado por Dios, por eso esto es lo grande de la inspiración divina, que no anula la personalidad del que escribió. Es inspirado por Dios, pero es Pablo. Dice, de hecho, la fama que ellos tenían de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Así que yo soy igual que ellos. Qué bueno saber eso, ¿eh? Que Dios no tiene favoritos. Que Dios no hace acepción de personas, como traduce en otro lugar. Mi hermano, mi hermana, que Dios te acepta a ti y a mí, así como tú eres. Y si hay algo que Él quiera cambiar, Él lo cambia, pero te acepta. Somos, como se ha dicho aquí, yo sigo esto por internet, somos aceptados, somos amados, somos adoptados, somos queridos, tal y como somos, tal y como somos. No pienses que porque fallaste aquí, fallaste allá. Ahora me viene algo a la mente, no sé si esto es Carlos Contreras, Kena, profético. Hay una... No, porque hay un problema con eso. Voy a decir una frase que todos los cubanos entienden. Y sobre todo se aplica al género femenino. Si metiste la pata. Cristo te ama. Te acepta. No cambia. Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él sabía todo lo que iba a pasar con nuestra vida. Y aún así te amó. ¿Verdad? Tal y como somos. Como dice aquel himno, tal como soy de pecador, sin más consuelo que tu amor. Sin más consuelo que tu amor. Ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me aceptarás. Perdón, alivio, me darás, pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, heme aquí. Tienes que cantar eso un día. Ese es el Evangelio. Y Pablo fue a Jerusalén para aclarar el Evangelio. Y alguien dirá, bueno, ¿y era tan importante esta historia? Sí, claro que es muy importante. Porque si añadimos al sacrificio de Cristo algo más para nuestra salvación, estamos diciendo que Cristo, como va a decir más adelante, murió en vano. Si nosotros decimos que para ser cristianos está bien creer en Cristo, pero necesitamos poner algo más de nuestra cosecha, dice Pablo más adelante en Gálatas, que lo que estás diciendo es que el sacrificio de Cristo es insuficiente, fue por gusto, no sirve para nada, y a Dios eso es lo único que Dios no entiende. De hecho, ese es, dicen algunos, que es el pecado imperdonable, ¿verdad? El pecado que no aceptemos el sacrificio de Cristo como lo único que necesitamos. Porque de ahí para allá ya no hay más nada que hacer. Si tú no aceptas sencillamente el sacrificio de Cristo y ya, y eso es suficiente para ti, entonces no hay nada más que se pueda hacer. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo más grande que se pudo hacer por nosotros. Eso es lo más grande que Dios pudo hacer por un ser humano. Entregar a su hijo a sus enemigos para que lo mataran y por esa muerte esos enemigos pudieran ser hijos de ese Dios. Por eso el Evangelio tiene que venir de Dios, porque no hay nadie que se le haya ocurrido cosa igual. Solo Dios pudo crear un plan para salvar por una cruz. Y por eso este tema es tan importante, fue tan importante para Pablo que subió hasta Jerusalén a aclarar el tema. Me lo imagino, tengo una visita corta, tengo mucho trabajo que hacer,
Pero aquellos se están poniendo caliente ahí abajo con este tema. Y son judíos los que están bajando. ¿Ustedes están en esto también? No. Nosotros estamos de acuerdo contigo. Ah, qué bueno. Que todos estamos de acuerdo con el Evangelio. Y eso es algo que muestra lo que el Evangelio hace. Mira, el verdadero Evangelio de Cristo une a las iglesias. Aunque sean diversas, las une porque tienen el mismo fundamento. El Evangelio no divide. Une. La falsa doctrina sí divide. De la doctrina verdadera. Pero cuando estamos en el Evangelio, puede ser judío y puede ser gentil. Que están unidos. Los apóstoles que estaban en Jerusalén entendieron que la cultura, para ponerlo en nuestro lenguaje, que la cultura judía era un tema para los judíos, no para los griegos, que los griegos tenían su cultura. Y voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, conocimos a un pastor que su denominación tenía una misión en Uganda. Y Uganda está en África, ¿verdad? Y nosotros sabemos cómo se visten los africanos. Y me encanta esa ropa. Ojalá yo pudiera vestirme así. Esos colorines, como iraquere. ¿Te acuerdas? De hecho, si alguien tiene alguna camisa de esa, me la puede regalar. Yo me la voy a poner. Entonces, todos los de Uganda estaban vestidos como los de iraquere. Y tocaban su música. Es decir, en Uganda no se toca el cello ni nada de eso. ¿No? ¿Tú te imaginas uno de Uganda tocando un cello? ¿Qué tocan la gente de Uganda? Guanabacoa. Esa es su cultura. Escucha esto. Y llegaron estos misioneros de Irlanda del norte, ¿no? Irlanda del norte. ¿Tú te imaginas eso? Irlanda del norte, ubícate. Irlanda del norte es Mr. Bean. Y Uganda. Es la noche y el día. Ahí no había nada que ver. Y esos misioneros fueron a predicarle el evangelio de Cristo. Y llegaron y se encontraron a la gente de Uganda como eran. Un tiempo después, esos misioneros mandan una foto de los nuevos convertidos en Uganda. Hermano, aquella gente con cuello y corbata, con tremendo perro calor, en unas chozas así como si fuera un templo, pero tipo choza con el piso de tierra. Y aquellas mujeres de Uganda que nunca se han puesto unas puyas. Esa gente anda descalzo en sandalias, con aquellas puyas que no podían ni caminar. Una tortura. Con carteritas así como las reinas de Inglaterra, porque eran ingleses los que lo estaban, bueno, irlandeses, pero, ay, que no me oigo. Sí, porque ellos no soportan eso. ¿Qué quiero decir? Que el evangelio no solo llegó como la predicación de la buena noticia de que Cristo había venido al mundo para hacer la paz entre nosotros y Dios y unirnos con Dios, sino que el evangelio de esa gente llegó unido junto con su cultura e impusieron su cultura a los, ¿cómo se llaman los de Uganda? Los ugandeses. Impusieron tú sabes eso, impusieron su cultura a los ugandeses, de modo que el evangelio y cultura estaban unidos y tuvieron que tragarse el traje, la corbata, las puyas, las carteras, dejar los batá y poner un pie. ¿Tú te imaginas, no sé, ¿cómo se llama? ¿Quién aquí? Los muñequitos de Matanza. Esa gente, aspirinas de Guanabacoa, tocando un piano. No. Changuito. No. Tambores.
y los pusieron a tocar piano. Y se acabaron los tambores. Ah, y de bailar nada, porque tú sabes que en África. Quinta, 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 quinta. Es parte de la cultura. No. La cultura, es decir, la clave. Eso no tiene nada que ver con religión, es una clave, como los flamencos tienen una clave. Y ellos anularon la cultura de los ugandeses y le impusieron un evangelio lleno de su cultura británica fría y desabrida, y dijeron que eso era el evangelio. Y si esa gente quería ser cristianos, tenían que ser así. Es algo similar a lo que estaba pasando en Galacia. Ellos quisieron poner los reglamentos de Irlanda en Uganda y crearon una cultura evangélica que era ajena a su propia cultura y que nada tenía que ver con eso. Mi hermano, la forma que nosotros tenemos de ser culturalmente no es, me hablo de nuestra cultura en general, no es algo pecaminoso. Dios nos hizo así. Un austriaco es serio, frío, formal, cuadradito. Un cubano no. Nosotros somos más relajados, nosotros nos abrazamos, nos besamos, por ejemplo, cuando nos saludamos. Un alemán no haría eso nunca. Y el evangelio nada tiene que ver con eso. Dios nos hizo así, más cariñositos. Y a ellos más formalitos. Eso no fue un producto después de esa fecha. Eso no fue algo que vino ahora. Nosotros somos así. Y el evangelio nada tiene que ver con eso. Y cuando nosotros empezamos a mezclar esas dos cosas, es un cóctel molotov muy peligroso que puede afectar la salvación de las personas. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros es más fácil guardar una serie de reglas y de normas estéticas que creer en Cristo. Es más fácil ponerte una camisa y una corbata y tirarte un batilongo y unas puyas que confiar en Cristo y nada más. Es más fácil ponerte una ropa que creer. Mira, qué cosa más grande. Por eso Pablo, lo vamos a ver así, detrás de este problema y predicando una y otra vez el evangelio de la sola gracia de Dios. Porque rápido nosotros sustituimos la sola gracia por la sola gracia más nuestras cosas. En nuestra religión natural. Hacer cosas, poner cosas, fabricar una religión a nuestra imagen y semejanza. Cuando Adán y Eva dejaron de confiar en Dios y confiaron en ellos mismos, ¿qué hicieron automáticamente? Comenzaron a fabricar una religión a su imagen y semejanza. ¿Qué hicieron? Cogieron hojas de higuera y se vistieron. Ellos mismos dicen, ahora tenemos que estar tapaditos. Llegó Dios y le dijo, eso no sirve. Yo lo voy a vestir. Porque lo que necesitamos una y otra vez es la justicia de Cristo. Es el amor de Cristo. Es la gracia de Dios. Eso es lo único que nosotros necesitamos. No necesitamos otra cosa. No debemos confiar en otra cosa. Solo Cristo, como decían los reformadores. Solo Cristo. Y cada vez que tú y yo tengamos la tendencia a volvernos así, a añadir algo, a traer nuestras costumbres. Yo no estoy diciendo que las costumbres son malas. Es decir, yo no estoy diciendo que la camisa de mangas largas y la corbata es malo. No. Ni las puyas. No. Lo que estoy diciendo es que eso no es el evangelio. Eso nada que tiene que ver. No hay una estética cristiana. No hay una estética cristiana. Solo se nos ha dicho que vistamos decorosamente. Ahora tendríamos que ver qué es decoro para cada uno.
o para cada cultura. Porque en la cultura de esos irlandeses, ese pullover no es decoroso. Ni este tampoco. No es decoroso. Y unos Converse con un vestido tampoco es decoroso. Tiene que tener puyas. Porque las puyas son cristianas, los Converse no. Según los falsos maestros que estaban llegando a Galacia. Eso es lo que sucedía. No solamente los apóstoles dijeron que estaban de acuerdo en el evangelio con Pablo y Bernabé y Tito, sino que dice que Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados los pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios le había dado y los aceptaron a él y a Bernabé como sus colegas. El evangelio no solo regula nuestra correcta relación con Dios, sino que regula la correcta relación que tenemos entre nosotros. El evangelio lo cambia todo, lo renueva todo, lo recrea, lo hace nuevo otra vez. Y a pesar de las diferencias entre judíos y gentiles, estos apóstoles no solo dijeron a Pablo y a Bernabé, ok, en el evangelio están bien, funden su convención allá, Convención Bautista 2, y nosotros somos la 1. Nos dice que los reconocieron como colegas. Estamos en lo mismo. Aunque tú te pongas Converse y la otra se ponga puyas, estamos en la misma familia. Somos parte del mismo equipo. No somos enemigos. Los que creen en Cristo como su Salvador son hermanos, colegas, remeros del mismo barco. Y los apóstoles tuvieron la diferencia de reconocerlos como colegas y para eso le dieron la diestra esta, ¿no? Esta es la diestra. Le dieron la diestra, que era como se hacía, enseñar para mostrar a todos que eran colegas de trabajo. Unos pinchaban en Guanabacoa y otros en La Habana Vieja, pero estaban en el mismo equipo. Una vez definido el mensaje del evangelio, ¿qué fue lo que añadieron los apóstoles? Bueno, dice que ellos los animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que nos hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, dice Pablo, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Una única sugerencia. Sigan ayudando a los pobres. El tema del evangelio quedó clarito. El evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Y si creemos en eso, somos salvos. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo se ve eso? Porque el evangelio no solo es una teoría. Porque eso pudiera ser una teoría muy científica, una fórmula, ¿verdad? Cristo vino al mundo a morir por los pecadores y creo en eso, soy salvo. Ahora, ¿cómo eso se ve? Y siempre recuerdo a Robert Guerrero, que decía que el evangelio se tiene que ver. ¿Se acuerdan de eso, lo que estuvieron en aquellos talleres? El evangelio se tiene que ver. ¿Y cómo se ve el evangelio? Porque se ve. Yo, un amigo mío que siempre ha sido reacio al evangelio, y yo nunca hubiera pensado que ese amigo hubiese trabajado para esta iglesia haciendo algo. Pero lo hizo, ¿no? Y está mostrando, después de 30 años más o menos de hablarle del evangelio y él rechazarlo, pero fuerte, está mostrando cierto interés por el evangelio. Y él me decía, sí, pero hay una parte que se queda en el área de la fe, ¿no? Porque no se puede demostrar en un laboratorio, ¿verdad? La fe cristiana no se puede demostrar en un laboratorio. Yo, no, en un laboratorio no, pero se ve. ¿Cómo se ve? En lo que nosotros hacemos por los demás. Al igual que Cristo hizo por nosotros.
Dice la Biblia que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y estoy hablando riqueza general. No que Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Hay unas doctrinas de esas por ahí. Esto es un paréntesis comercial. Eso es una herejía. Si alguien viene y te dice que el propósito de Dios para tu vida es que tú seas rico, remítelo a que se lea la Biblia de nuevo. Porque Jesucristo fue pobre. Y si el fundador del cristianismo fue un pobre, creo que no se trata de eso. Ok, pero hay bendición en el Evangelio. Hay bendición en el pueblo de Dios, sí. Pero Dios no te llamó para ser rico. Eso es herético. Si alguien te dice eso, sal corriendo. Ok, mi amigo, ¿cómo se puede ver el Evangelio? En las acciones de amor que nosotros tenemos hacia afuera. Por eso los apóstoles le dijeron a Pablo, la doctrina está muy bien, estamos de acuerdo, ahora eso se tiene que ver. No te olvides de los pobres. Y Pablo dijo, sí, eso es lo que más me gusta a mí. A mí me encanta ocuparme de los pobres. Y estas son, mis hermanos, las dos señales o las dos muestras de un cristianismo o una iglesia auténtica. Si cree firmemente en el Evangelio y se preocupa por los demás, por los que están en necesidad. Esas dos marcas, hay más, pero esas son dos marcas de una iglesia, de una comunidad de fe o de un cristianismo auténtico. Entonces, si estás buscando una iglesia verdadera, si estás tratando de averiguar si la iglesia donde estás es verdadera, o si estás haciendo introspección, como algunos pietistas que hay por aquí, para ver si tu cristianismo es auténtico, original, piensa en estas dos cosas. ¿Crees firmemente en el Evangelio de Jesucristo? Número 2, ¿estás viviendo para servir a los demás? Hasta en el área donde Dios te puso, hasta donde tú puedas, la manera que tú puedas. Sí, entonces tu fe es auténtica. Entonces tu iglesia es auténtica. Entonces tu cristianismo es auténtico, porque no se necesita nada más para ser hijo de Dios. ¿Así? Esto es una escuela. No es... Esto es un poco feo. No se necesita... No me gusta esto. No se necesita nada más... Es que parece la OTI o algo. Es decir, no se necesita nada más para ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Cree en Cristo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podrás estar seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y que en aquel día glorioso, como se ha cantado aquí, cuando nuestro Señor regrese en gloria, tú oirás decir, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, porque has creído y has confiado en mí como tu Salvador. Quiera Dios que una vez más, que este mensaje es predicado, penetre en nuestros corazones. Eso es como una oración lo que estoy haciendo ahora. Entre en nuestros corazones. Se grabe como eso que le ponen a las vacas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que nosotros podamos vivir aferrados solamente a Cristo y a su gracia, mis hermanos. Y si algo más somos, es gracias a la misericordia de Dios. Nosotros no podemos impresionarle a Él. No hay nada, ya esto está afuera, postdata. No hay nada que tú y yo podamos hacer para impresionar a Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. No hay nada. Como he dicho aquí otras veces,
El único que podía hacer algo, ya lo hizo. El único que se ganó todo su favor fue el Hijo. Por eso el Padre pudo decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. A Él oíd. Lo que debemos hacer no es tratar de impresionar a Dios con nuestras buenas obras, ni tratar de ganarnos el favor de Dios con nuestras buenas obras, sino escondernos detrás de las obras de aquel que sí ganó su favor, Jesucristo. Abigail, esa es la hija de nosotros. Abigail, ahora la ha cogido todos los días por la noche, los que conocen a Abigail, por preguntar a la madre, mami, ¿cómo me porté hoy? Mami, ¿cómo? Porque quiere ganar el favor. Y entonces cuando tú le dices muy mal, ella se deprime. O tú dices más o menos. Bueno, cuando le dices bien, dice, soy buena. Mira, eso no funciona con Dios. Eso no funciona con Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Entrégate a Jesucristo. ¿Tú quieres agradar a Dios? Pon tu confianza en Cristo. No en ti mismo, ni en tus buenas acciones. Y si algo haces, dale gracias a Dios, porque lo puedes hacer. Y si en algo sirves, dale gracias a Dios, porque te permitió servir. Y si en algo eres alabado, dale gracias a Dios, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tú tienes que no te haya sido dado? Todo es de Él y para Él. Por eso a Dios sea la gloria, el imperio, el honor, el poder, la alabanza, la magnificencia y todo lo demás por los siglos de los siglos. Amén.